Din os vellos que en Compostela hai un lugar onde as parellas poden facerse as beiras sen tocarse nin mirarse. Onde é posible marmurarse palabras de amor ao oído, sentados a metros de distancia. Onde sucede tal milagre? Bueno, estamos na Alameda de Santiago de Compostela e estamos xusto detrás nos hasta o banco acústico, popularmente coñecido como Banco dos Namorados por aquela historia de que a xente se senta dun lado, o sea, as parellas se senta cada un nun extremo e se poden dicir cousas ao oído, pero sen estar precisamente pertiño, non? Entón, ten esta cousa así asombrosa de intimidade na distancia. Este banco, en realidade, non foi pensado con esa fin, aínda que, como sempre, a xente o adopta e o apropia para outros fins. É un banco 100% deseñado e pensado para disfrutar da música que acontecía no palco. Era unha tradición, era moi común que nas cidades, durante o século XIX ata case mediados do século XX, as bandas municipais, especialmente, por exemplo, aquí en Santiago, que ten unha tradición e unha banda fantástica, tocaban antes aquí e formaba parte da vida social, igual que os imos a tomar unhas cañas e imos a ver un concerto. Corría o ano 1914 cando o arquitecto municipal Mariano Fernández Rangel propuxo ao Concello construir o banco. Nese momento, precisamente, o Concello estaba comprando sementes para ir poboando das árbores que vemos hoxe en día na Alameda, iba arranxando os bancos, iba decentando a Alameda e este banco era toda unha innovación, era un banco pensado para disfrutar, é unha tecnoloxía, por así dicilo, era para disfrutar da música sen interrumpir o paso. Isto se coñecía como Paseo de Bóveda, está propiedade pendente, se construía un parapeto, ten 14 metros de diámetro por 5 de profundidade. No medio do banco se ornamentou co escudo da cidade e está pensado 100% para que as persoas que se sentasen neste banco puidesen escoitar amplificado o sonido. O sonido chegaba perfectamente dende o palco da música. É interesante ver a moción de censura que houve precisamente no Concello en 1914 de un dos concelleiros dicindo ese orzamento creo que non está moi acertado, 250 pesetas para facer este tipo de obra creo que non son moi aceitadas. Ao final, verdadeiramente, houbo despois, 2 anos despois, se tuvo que aprobar un novo orzamento, pagar 650 pesetas extraordinarias para poder acabar a obra, porque senón non han acabado. O sea que a historia se repite continuamente. 900 pesetas e 2 anos despois, a Alameda contaba cun novo equipamento no que poder escoitar a banda municipal. Pero as leis da acústica deronlle ao banco unha característica moi especial. Las superficies cóncavas tienen un comportamiento particular en lo relativo a la reflexión del sonido. Cóncavas y duras, como puede ser un banco de piedra. Tiene un comportamiento que le llamamos de galería de los susurros, y que es posible que en el caso del banco no fuera el efecto deseado, pero se produce. El principio físico que explica este fenómeno es que cuando tú tienes una superficie cóncava, el sonido puede propagarse reflejándose en zonas de la superficie cóncava y entonces se escucharía bien en las proximidades de la superficie, pero no en el momento que te alejas un poco de la superficie. Y ese efecto se acentúa cuando hablamos en susurros, porque cuando hablamos en susurros, el sonido se proyecta más hacia adelante y menos hacia los lados. Si hablamos en susurros y hablamos paralelo a la pared, conseguimos que el sonido se propague rebotando paralelo a la pared, pero pegada a esta, como si hiciera un pasillo alrededor de la pared, y sin embargo no se propaga prácticamente hacia el centro de la superficie. Con lo cual, una persona que esté pegado a la pared, aunque esté alejada, conseguiría oír lo que estamos diciendo en susurros y, sin embargo, en el momento que se aleje de la pared y se desplace hacia el centro de la galería o hacia el centro de la curva que describe el banco, en este caso, dejaría de oír lo que la persona está hablando en susurros, aunque se estuviera acercando a ella. Este efecto, presente en cúpulas como a de San Pedro do Vaticano ou pequenas estancias como a Sala dos Secretos de El Escorial, converte o banco nun lugar peculiar. Un marmurio compartido aquí de boca a orella pode acabar sendo escoitado por calquera que estea sentado nel, e que o sonido chega por igual a todos os puntos da estrutura.
pero ao mesmo tempo pode protexer a conversa de dúas persoas sentadas nos seus extremos, doutros oídos indesexables. Si la carabina estuviera sentada también en el banco también escucharía, pero si estuviera de pie y alejada del banco, vigilándolos a los dos, por ejemplo, me imagino, ¿no? Uno en un extremo del banco, otro en el otro extremo y la carabina, diciéndole a los dos, no oiría nada de lo que estaban diciendo. La de la galería de los sonidos lo que hace es concentrar el sonido en la zona pegada a la pared, a esa pared rígida. A maxia acústica do banco segue a sorprender a propios e extraños un século despois de se construir. A día de hoxe, aínda é un rincón único da cidade. No sé, no. Bueno, son dos mujeres del país aquí. Bueno, son gallegas, ¿eh? A mí me pareció muy curioso. Creo yo que esas personas no son tampoco de acá como nosotros. Por eso me gustó. Son dos hermanas solteras que venían todos los días aquí a ver si buscaba el mozo. Desde que se instalou na Alameda Compostelana en 1994, esta estatua é unha das máis fotografadas polos turistas. Pero poucos saben a quen representa a escultura, coñecida polos santiagueses como as dúas en punto ou as dúas Marías. En mi época eran las dos en punto. Ahí vienen las dos en punto. Pues porque salían a las dos en punto a dar su paseo. Yo soy de las que digo que hoy en día pasarían desapercibidas, pero para aquella época no, porque la cara era una cara muy blanca, tipo geisha, y con unos grandes coloretes rojos que para aquella época que las mujeres no andaban tan pintadas ni con tantos colorines, tenían unos contrastes muy fuertes, unos ojos muy azules o muy verdes, unos coloretes muy rojos y después eso, los coloridos. Andaban siempre con unos colores muy fuertes. La que más variaba era la pequeñita, que andaba con pañueletas o con turbantes. Eu estudei o bacharelato aquí e conocín as Marías, o sea, para mí sempre foron unha sorpresa, un espectáculo visual impresionante, de colorido, de xestos, de actitudes, era realmente todo un show aquí nesa Compostela tan gris e provincial. Logo viaxei para estudiar fora e tal, pero sempre para mí foron un referente porque ningures atopei personaxes tan singulares como elas. Pero quen eran en realidade as dúas Marías, que agochaban as súas chamativas roupas e as súas exaxeradas maquillaxes? Baixo elas escóndese a historia de Maruxa e Coralia, dúas das fillas da familia Fandiño Ricard. Era unha familia traballadora, os seus pais eran afiliados ao sindicato entonces da CNT, que tuvo moitísimos fillos, máis de 11 fillos. E o pai era zapateiro e a nai costureira. Costureira tamén foron as súas irmás, elas mesmas tamén coseron de costureiras, e os tres irmáns varóns, eran 4, pero 3 deles foron militantes da CNT, destacados, e entonces, como líderes sindicais, foron perseguidos durante a ditadura de Primo de Rivera e despois durante a ditadura de Franco. Estas dúas mulleres pois realmente sufriron a persecución na propia carne porque, en definitiva, pois trataba a propia policía franquista de presionalas para que deran con testimonio de onde se atopaban, bueno, pois algún dos seus irmáns. Iban a casa e elas contase que en algúns momentos, dada a furia que levaban os axentes por encontralos, porque pensaban que estaban agochados debaixo dunha cama ou tal, sacaron colchós, a roupa en seres da casa para a rúa. Tamén nos levaron de paseo, incluído un paseo humillante que non sería o paseo previo á execución, pero sin execución, pois todo o demais. Seguramente a violación en sí non existiu, pero que dá igual a violación da súa intimidade e da súa vida, por suposto que sí, porque ao sacalas da casa, cortarlles o pelo, quizá desnudalas ou leválas por onde paseo ao Monte Pedroso, eso se forma parte dunha violencia contra elas que se completa ao mellor con outros feitos que nós desconocemos e que elas ao mellor non contaron nunca e ocultaron.
elas sufriron esa represión que chegou incluso a seus propios postos de traballo. Despois da guerra, a orden foi directamente ás familias que lles facían os encargos de costura. Non se podía dar traballo á familia Fandiño Ricard. Mais xa non se pode facer contra unha persona, deixala sin traballo, aislala socialmente, e pouco a pouco foron quedando sin ingresos, sin alimentos, sin medios de vida, e viviron da caridade. Do que lles daban nas tiendas, do que os veciños lles poñían ali por encima da porta do poxigo cando se abría. Outro marinos carro aí na Praza Doutoral, porque elas non admitían unha limosna, pero a xente deixaba os cartos ali e todas elas iban. Venían todos os días por aquí, todos los días. Venían, buscaban, la gente normalmente aquí le dejaba dinero y ellas normalmente aquí siempre llevaban Samson y galletas de María, siempre lo que llevaban. Después el dinero, compraban ellas lo que querían y después el dinero se le daba y compraban ellas en otros lados. Eran, pues eso, orgullosas, non eran ben parecidas, pero intentaban parecer ben. Como non tiñan pues, moitos medios de subsistencia, pues, non sei, nas droguerías, os maquillaxes que caducaban, pues, os daban, apañaban retales de aquí da lá e las cosían os seus traxes. La foto esa de ahí, el que llevaba aquí los almacenes El Pilar, vio la foto, esa ropa se lo había dado él. No eran dadas a la caridad, y yo por lo que tengo entendido, había un grupo de empresarios, arquitectos, médicos, y como no querían limosnas, esta gente por detrás iba y le daba dinero. Elas tiñan certas amistades, ou xente desa que conocían que confiaba nas que elas podían confiar. E, por exemplo, hai un médico que estudiaba medicina, era estudiante e fixose moi amigo delas e resolvíalle cuestións de saúde que elas de outra maneira non podían resolver. Eran gente especial, ellas no le daban confianza a todo el mundo, ellas seleccionaban a la gente. En su casa no entraba cualquiera, entraban 4 personas o 5 y punto. Entrábamos, por ejemplo, nosotros podíamos entrar, entraba el médico de ellos, que es pariente nuestro, que sea gente médicos y gente abogados, y todos esos las apoyaban. A pesar dese pequeno círculo que as apoiaba, as irmáns Fandiño non deixaban de ser ovellas negras dunha familia marcada como contraria ao réxime. Por se fora pouco, o seu inusual aspecto chamaba a atención na Compostela de posguerra. Santiago daquela era unha cidade provinciana, clerical, moi conservadora. De alguna maneira, a xente ben de Santiago decía, mira, estes dous mamarrachos, o sea, as trataban peyorativamente. O que se esperaba delas era que, como as marxinaban socialmente e as insultaban porque non eran xente como os demais, pois que non saíran a pasear, que non saíran da casa, que non vestiran eses traxes tan chamativos, que se comportaran dunha forma queixosa e sumisa, non foron así. Entonces a xente pois, sorprendeulles. Su leitmotiv na vida era eso, salir todos os días, que era posible. Coincidíamos con elas, unas lle botaban pirotos, outros se pasaban, elas contestaban. Era o único que lles quedaba o paseo diario, non? O recordo, sair da casa para ir a pasear, para vir á Alameda e dar unha volta, encontrarse con xente nova, porque eran os universitarios que viñan cada ano e que se encontraban con elas de sorpresa e que nin lles insultaban, nin lles humillaban, entonces elas sentíanse ben porque era xente nova que lles facía gracia pero que non lles poñía motes. Que eran moi coquetas. Lo que a ella, por ejemplo, le encantaba la vida del estudiante, por ejemplo, la gente de la Tuna que le cantaba y todo eso, ellas encantadas de la vida. Marusa era a voz cantante, Correa apenas falaba, era moi coitada, moi comedida, e Marusa era a que levaba a voz cantante. Tenían su carácter, a los chicos guapos sí la dejaban acercarse y que le echaran piropos, pero tenían su carácter, sí, levantaban el paraguas muy a menudo. Por tanto, elas tuveron a dignidade, a pesar de toda esta problemática, pois, en fin, xogar un papel nas rúas, vivir como dúas
mulleres libres e liberadas. Para mí son comparables a, salvando as distancias, claro, a Maruxa Mayo, por exemplo, que foi unha adiantada e foron moi mal entendidas en Santiago porque para min supuñan un toque de modernidade que naquela época oscura e gris elas rompían, rachaban con todo. Se lles di que están tolas, non. É dicir, a tolemia depende uns parámetros sociais, hai no que medir. E elas non fixeron caso deses parámetros, pasaron de todo e entón son consideradas tolas. Baixo ese estigma de tolas e solteironas, as dúas irmáns percorreron as rúas de Compostela ata a morte da máis maior, Maruxa, no ano 1980. Coralia falecería 3 anos despois. Ao seu enterro acudiron o alcalde de Santiago e o reitor da universidade. Como eran de unha familia moi pobre, no momento da súa morte, ocurrida pois, nos anos 80, nos primeiros anos 80, foron soterradas na propia terra, sin ningún nicho, sin ninguna lápida, sin ningún nada. Non? E no mes de febreiro do ano 2013, pois un periodista, precisamente da Voz de Galicia, un moi querido periodista, Nacho Mirás, pois fixo que aparecer no diario pois a situación de abandono na que se atopaban as sepulturas das Marías. Non? Pois o Ateneo de Santiago, a xunta directiva, acordou impulsar unha suscripción popular para dignificar a súa sepultura. Hoxe están soterradas na terra, pero cunha lápida, xuntas por fin en unha situación digna, verdad? Que corresponde pois, a estas vidas tan intensas e tan simbólicas que destas dúas ciudadanas de Santiago. Bueno, pues aquí detrás tenemos la Plaza de las Platerías, cerrada por la magnífica fachada de telón conocida como Casa del Cabildo. Este edificio es el resultado de una operación urbanística de alto alcance que puso en marcha el Cabildo de la Catedral a finales del 17. ¿no? Este edificio pues es en el fondo una tapadera de lo que era la secuencia de casas de la Rúa del Villar, bueno, que en aquel momento pues serían casas de planta baja y 2 plantas como mucho, casas de madera, que algunos viajeros pues, habían descrito no muy bien. Hay que recordar que los peregrinos, como hoy los turistas, entran siempre por la Zabachería o en Años Santos por la Puerta Santa y salen siempre por Platerías, aunque en estos últimos tiempos se ha cambiado la circulación en la catedral, ¿no? Por lo tanto, es una plaza para el que sale de la catedral y de ahí el interés del Cabildo por adornar su salón, por construir una fuente digna, la más bonita de la ciudad, y cerrar todo el caserío que hay detrás, en las calles de atrás, casas humildes, con una fachada de telón, es decir, engañarnos, adornar un salón urbano con ese edificio. Adornar a que se converterá nunha das principais prazas de Compostela, a de Praterías. Tal é a misión desta grandilocuente construción barroca que, non obstante, serviu para ocultar unha realidade moito menos esplendorosa. 3 pequenas casas habitadas por xente humilde existían neste lugar no século XVIII e 3 vivendas segue a esconder hoxe en día a Casa do Cabido. Efectivamente, sigue habiendo 3 casas. Por el portal principal se accede a 2 de ellas. Una se situaría en las ventanas de la izquierda y la otra en las ventanas de la derecha. Curiosamente, la escalera central te permitiría a las 2 familias circular por las casas, no deja de ser una distribución un tanto extraña para hoy en día, y luego en el último arco que no se ve desde aquí estaría la tercera, que en realidad siempre ha estado ahí. Esa casa es anterior a la Casa del Cabildo, simplemente se le coloca delante un tramo de la fachada del nuevo edificio, ¿no? Pero es la más antigua de todas ellas. El edificio monumental, desde el punto de vista arquitectónico, digamos, o estructural, tiene una base que estaba pensado para que fuesen platerías. La estructura de la escalera principal, que la podemos ver, la hemos respetado tal cual estaba, y va dejando a cada lado unos espacios muy pequeñitos. Es una única habitación que siempre se compone de una lareira, un lugar en el que hacer fuego, y un fregadero que se queda detrás de la puerta. Hacia la derecha hay como 6 metros y hacia la izquierda como unos 4 metros, no es mucho, la verdad. Da para una cama, un estudio, unos cuantos muebles. Nuestra sorpresa fue que, aunque son espacios mínimos,
pues hubo de todo. Desde un taller de un escultor hasta unas escuelas, niños y niñas a cada lado, en la segunda planta. Hubo vivienda, hubo una peluquería, hubo una tienda de chuches en la planta baja. Y bueno, han vivido algunas personalidades de Santiago. El más famoso es Mariano Tito Vázquez, que fue un gran pintor y tuvo su estudio en las ventanas de la izquierda. Y hubo muchos pintores compostelanos que estudiaron ahí pintura. O sea que aunque hay muy poco espacio, se le sacó mucho partido. En el portal había una frutería, aprovechaba los peldaños para colocar las cajas de la fruta. Y aparte de toda la historia de los plateros de las 4 tiendas, según tengo entendido, la joyería Otero está declarado negocio histórico y tiene una especial protección, de ahí que todavía hoy persista. Un interior humilde e sinxelo que contrasta cunha das fachadas máis chamativas de Compostela, un incrible xogo barroco saído da imaginación de Clemente Fernández Sarela, discípulo do autor da fachada catedralicia do Obradoiro, Fernando de Casas Novoa. Si nos fijamos, es una fachada hecha en línea recta, pero conforme ascendemos hacia arriba, avanza en volumen hacia la plaza para sorprender al viandante, al peregrino, con esa ornamentación que yo calificaría de extravagante. Es una obra barroca, pero sobre todo es extravagante. Dieron licencia al arquitecto, a Clemente Fernández Sarela, para diseñar algo distinto y nuevo. Hay motivos jacobeos, vemos los trofeos jacobeos del apóstol encima del dintel de la puerta, el escudo capitular, porque esto ha sido pagado por el cabildo de la catedral, coronando la cofia, elementos franceses nuevos, como la rocalla. En el dintel de la entrada vemos las primeras rocallas de Galicia, o al menos las primeras en piedra. Vemos elementos italianos, como pueden ser los órdenes arquitectónicos, las balaustradas con bustos de senadores y matronas romanos. Después tenemos el primer obelisco de Santiago, quizás de Galicia, coronado con una estrella dorada, que es una pena haya perdido el oro, que brillaría con el sol de hoy y que indicaría a los peregrinos el camino hacia el lugar donde está la tumba del apóstol, que es la catedral. Y por fin las placas, esos cilindros que generan la imagen de una arquitectura inestable, es decir, es una amalgama. El autor recoge elementos de diferentes procedencias y crea esta fantasía, porque esto es una fantasía arquitectónica única en la ciudad. Hay una inscripción y está firmada, es su firma. Es un caso especial en España y en Santiago. Es uno de los pocos edificios que tenemos firmados por su autor y con la fecha, lo cual quiere decir que el autor, Clemente Fernández Sarela, el aparejador de obras de la catedral, en 1758, dice: estoy orgulloso y construyó esta iglesia, este palacio, apariencia de palacio, mejor, dice en latín, para ornato y comodidad de la ciudad. Outras dúas pezas chaman a atención poderosamente cando nos detemos diante da Casa do Cabido. Bueno, las dos gárgolas que están funcionando son extraordinarias, esa me parece recordar 2.500 kilos cada una, y están hechas de una pieza, ¿no?, formando el canalón interior que entra en el muro y provoca la gárgola, incluso el contrapeso, que es lo que se ve en los interiores, en estas esquinas, los muñones de contrapeso de las gárgolas para contrapesar y que no se volcasen y se fuesen a la calle. Son excepcionales, digamos, el valor que tienen, y están completas y perfectas y, como digo, funcionando. Logo da desamortización, a Casa do Cabido deixou de ser propiedade da Igrexa. O edificio pasou de man en man ata acabar pechado en un estado case que ruinoso. Nestas circunstancias, en 2008, o Consorcio de Santiago adquiriu o inmoble para lle devolver o seu antigo esplendor. El consorcio apostó por la compra del edificio, por la vía de la expropiación, se compró ese edificio que estaba en manos privadas desde la desamortización y forma parte también de una operación a otro alcance probablemente de ornato y de recuperación de lo que es el corazón de la ciudad histórica de Compostela. Estaba totalmente en ruinas, entonces hubo que rehabilitarla desde cero, el suelo no existía. Había goteras por todas partes, entonces, bueno, a través de la Oficina de Rehabilitación del Consorcio de Santiago se puso en marcha la rehabilitación y la recuperación de esta casa como espacio expositivo y como espacio no solo expositivo de exposiciones temporales, sino como edificio propio de la arquitectura barroca compostelana. Este edificio es un edificio que requirió una intervención intensísima, vamos a decirlo así, ¿no? Aproximadamente el Consorcio de Santiago, en lo que es la obra propiamente dicha, invirtió 1 millón de euros. Básicamente porque
se hizo todo lo posible por reaprovechar todo lo que teníamos a mano. Por ejemplo, las estructuras de madera que servían se recuperaron enteras, ¿no? Hemos hecho también el esfuerzo de restaurar las puertas originales, son las que había de acceso a cada uno de estos, vamos a llamarlo así, apartamentos, ¿no? En el edificio civil utilizamos para resolver primero accesibilidad con el ascensor, segundo accesibilidad con la escalera, porque quisimos conservar la escalera original, que tiene tabicas, ¿no? Tiene pasos demasiado fuertes y no es muy cómoda además, y por tanto no servía como escalera de funcionamiento y de evacuación del edificio. Hubo que hacer una escalera adicional y el ascensor. No es un museo al uso, más que nada viene dado ya también por la propia estructura del edificio, que no llega a 4 metros de ancho, y en cambio sí ocupa todo uno del lado sur de la plaza de Platerías, con lo cual es muy largo pero muy estrecho. Entonces hubo que adaptarse a este condicionante. Es un espacio muy íntimo porque es acogedor, tiene muchos recovecos, da gusto estar aquí, ver la piedra dentro de una sala de exposiciones, se combinó muy bien la madera con elementos clásicos de la rehabilitación de la ciudad. Tenemos una media de 4 o 5 exposiciones al año, con lo cual eso vienen a salir ahora ya estamos sobre las 21, 22 exposiciones en estos 5 años, y con una media de afluencia pues creo que bastante aceptable, ya que al año estamos sobre los 22, 23.000 visitas. Útil por dentro e impoñente por fora, a Casa do Cabido volve por fin ocupar o lugar que lle corresponde na monumental Compostela. Este edificio sale publicado en las mejores monografías internacionales sobre el barroco, como uno de los mejores ejemplos de fachadas telón y de fachadas escenográficas. Recuerda al teatro, es una bambalina teatral pero puesta en piedra. Dentro de la arquitectura barroca yo creo que es el más representativo en la ciudad de Santiago. Porque a veces las personas vienen a ver una exposición y no se dan cuenta que realmente están dentro de una obra de arte, de un objeto de gran valor artístico que merece la pena recorrer detenidamente, ¿no? Es la iglesia de Santa María Salomé, que era la madre del apóstol Santiago, y que no cuenta con demasiadas iglesias ni demasiadas imágenes por ningún sitio. Esta iglesia se construye a mediados del siglo XII, la construye un chantre de la catedral, que se llamaba Pelayo Abad. Claro, la iglesia del siglo XII pues va a sufrir una serie de reformas y de ampliaciones, y ahora lo primero que se ve aquí pues es un pórtico gótico que cobija la fachada, pero la fachada se traslada de sitio porque se amplía la iglesia en época barroca, entonces deciden aprovechar la fachada original de la iglesia. É precisamente no grupo escultórico que adorna a fachada onde atopamos unha das principais curiosidades deste templo. Es un programa iconográfico gótico que está basado en 2 episodios, diríamos, consecutivos de María. Cuando María anuncian que va a ser la madre de Cristo, y en segundo lugar cuando el niño ha nacido y María, como otra madre cualquiera, le da de mamar a su hijo. Claro, ¿de dónde sale esa imagen tan sorprendente? Bueno, eso si uno lee las cantigas de Alfonso X, pues evidentemente ahí sale el tema de la Virgen de la Leche, ¿no? Vírgenes de la Leche, bueno, no hay muchas, pero sí que hay algunas significativas, como la del monasterio de Oseira, o bien la Virgen de los Ojos Grandes. Pero non é a única iconografía peculiar que agocha esta portada. Un pouco máis abaixo volvemos ver a María, desta vez coa man delicadamente pousada sobre o seu ventre. Sí, en Salomé hai unha virxe embarazada, algo pouco habitual. No es y sí es decir, en una anunciación no, porque evidentemente la anunciación es cuando, según los textos, pues el ángel le dice a María si quiere ser Madre de Dios y cómo va a ser concebido el niño, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en ese momento María no está embarazada. Pero más adelante se unen las dos cosas y incluso María embarazada se va, diríamos, a representar
bastantes o algunas veces más sin el ángel. Entonces es una devoción bastante extendida en Galicia, que es el de la Virgen de la O. La Virgen de la O es la Virgen embarazada. O interior da igrexa tamén esconde representacións sorprendentes. En el retablo de San Andrés pues tenemos una cosa que todo el mundo comenta y que viene a ver siempre, que son ahí en el basamento pues unos ángeles con anteojos. Bueno, pues claro, en ese momento están empezando los anteojos, están pues bueno, pues los Quevedos que se llaman, ¿no? Por el grabado ese que hay de Quevedo, bueno, pues ahí están colocados, ¿no? Bueno, en estos retablos barrocos a veces se introducían elementos un poco singulares, como pueden ser los ángeles con anteojos. En otros retablos barrocos pues aparecen unas figuras más o menos inspiradas en dibujos que llegaban de Hispanoamérica, sobre todo del mundo azteca. Es decir, bueno, en esos basamentos, respetando, diríamos, básicamente una decoración de elementos vegetales, sí que se pueden incluir cosas un poco llamativas, ¿no? Cuando esta iglesia se hace a mediados del siglo XII, pues evidentemente, diríamos, era suficiente para el culto que aquí había. Cuando esto ya se convierte en parroquia y en una parroquia del centro de Santiago, y en el centro de Santiago vivían las clases más poderosas y más pudientes y de más relumbrón, pues evidentemente la iglesia se va quedando pequeña, vienen nuevos usos litúrgicos, nuevas ceremonias, más ampulosidad en las cosas y bueno, pues se van adecuando a los usos y la gente va teniendo sus capillas porque es de buen tono. Co paso dos séculos e as reformas, a igrexa de Salomé cambiou varias veces o seu aspecto, pero nos seus muros pódense ver aínda as cicatrices do que foi. É o caso destes arcos nunha das capelas que falan da presenza dun antigo claustro. A súa existencia era un segredo a voces, confirmado por fin hai pouco máis dun ano. Aquí vamos a arreglar básicamente el apartamento de arriba, la cubierta, que estaba en mal estado, arreglar el edificio de este bajo hacia arriba. Cuando empezamos a arreglarlo nos dimos cuenta de que estaba en mal estado, de que había zonas y muros que se podían caer, estaba todo bastante mal. Y al ponernos a arreglar los muros nos fuimos encontrando muchísimas piedras y restos. En principio no sabíamos de qué. Después el arqueólogo José Suárez Otero nos dijo que seguramente serían de un antiguo claustro. Vemos aquí también los arcos que quedan. Siempre hubo a idea entre os coñecedores, entre os especialistas, de que realmente aí había un claustro a raíz de, sobre todo, dos arcos no antigo bar Los Porches, que eran, bueno, estaban á vista de todo o mundo. Tamén había un arco á vista na librería de Bello Vetusta, e quenes entenden de arte medieval sabían que, lóxicamente, eses arcos formaban parte dun conxunto que tiña que ser tipo claustro. Encontramos piedras sillares policromados, piedras grabadas. Este es bueno, estaba la cocina del bar allí, ¿no? Seguramente no eran conscientes, como además no se veía desde aquí, y seguramente no eran conscientes de la importancia del arco y debieron cocinar ahí, entonces es un arco lleno de grasa. Lo que fuimos es estudiando a través del patio interior la continuación de los arcos. Hay restos de arcos completos, hay restos de las basas, hay restos de las cornisas donde se apoyaba el tejadillo del claustro. Era un claustro rectangular que viría a ocupar unha superficie de uns 300 metros cuadrados, que estaba definido por uns ambulatorios, unhas cruxías, unhas pandas, como se lle queira chamar, en torno a un patio, definida por unhas arquerías, fundamentalmente de arcos oxivais, pero tamén combinan cos arcos de medio punto. O patio conservámoslo en boa medida no que son os actuales xardíns da parroquial de Salomé. Ben, iso é un dos grandes enigmas que ainda está por resolver. Podería ser un claustro funerario ligado á iglesia parroquial. Hai estes pequenos claustros funerarios na baixa Idade Media. Podía ser o claustro dun hospital. É evidente que aí sábese que existía un hospitaliño
Hospitaliño de Salomé. En realidade non sabemos porque non hai información sobre o claustro. As únicas mencións sobre este claustro son de finais do século XVI, precisamente cando se está desmontando. Un dos grandes valores é que responde a unha época na que se construíron seguramente, bueno, non seguramente, con toda certeza, moitos claustros en Compostela, pero que non chegaron a nós ningún. Me gustaría que una vez que se cierre que se siguiera con el trabajo, que se haga la recreación virtual de todo el claustro, que se recupere prácticamente todo lo que se pueda recuperar y que se pueda ver, que se pueda mostrar. O ideal sería recuperar todo o posible do claustro e integralo dentro do marco urbano, recuperalo para a visita, para que poida ser de novo visualizado, poder recuperar o antigo patio interior do claustro, que seguramente foi un patio funerario e foi o cementerio da parroquia de Salomé, hasta polo menos o século XIX. Recuperar o claustro, sería recuperar, revalorizar tamén a propia iglesia de Salomé. Recuperar ese espazo permitiría que santiagueses e visitantes puidesen gozar doutro dos grandes tesouros de Salomé, hoxe oculto ao público, a súa colección de canzorros románicos sen igual en toda Galicia. Los canecillos, a primera vista, pueden resultar más o menos bonitos, atractivos o no, según ya el gusto de las personas. Pero los canecillos tenían una finalidad didáctica. Eran normalmente avisos o recordatorios sobre aquellas cosas que estaban de acuerdo o en desacuerdo con la moral y las prácticas cristianas. Por ejemplo, ahí adelante tenemos un contorsionista y un personaje que toca una viola. Bueno, vistos separadamente son eso, un músico y un acróbata. Claro, eso es una conjunción de dos elementos y eso lo que es una llamada de atención porque diríamos, en cierta manera, el mundo de la juglaría, que tiene muy mala consideración social y muy mala consideración moral. Entonces eso se pone ahí para decir, ojo, porque esto es pecaminoso. Ahí, por ejemplo, hay un grifo. Un grifo es ya, diríamos, fruto de una elaboración intelectual, un animal que tiene un origen oriental y que por lo tanto llega hasta aquí, se conoce y se coloca ahí. Y hay otros pues que son más ornamentales, como este primero, donde vemos unas volutas o esas espirales que se desarrollan en dos círculos, bueno, de un efecto plástico impresionante ese canecillo, ¿no? Y además una talla buena, pues con una serie de detalles. Dado que esto lo funda un chantre de la catedral, pues es posible que quienes vengan a trabajar aquí sean canteros que lo habían hecho o lo estaban haciendo en la catedral. Son muy buenos y están muy bien conservados. Además, pensar que esto tiene los años que tiene encima, pues evidentemente llama la atención. Tienen ya 8 siglos y medio en números redondos, por lo tanto no es ninguna broma. Esta é unha serie destacable destes canecillos e recuperar estes canecillos, recuperar a posibilidade de ver estes canecillos ao mesmo tempo de ver os arcos do claustro, ver as inscripcións do claustro e integrar eso coa visión do propio interior da iglesia de Salomé. Ten tamén unha capela barroca moi destacada de Santa Teresa e, bueno, é un conxunto francamente salientable. Bueno, es la iglesia románica compostelana, salvo Sar y la catedral, pues que conserva partes muy significativas de su primitiva fábrica románica, ¿no? Es decir, quizá la que está más conservada, a pesar de todos los añadidos. Y después, bueno, el valor que haya podido tener un poco para el trazado de la calle en la que se encuentra, donde fue el primer edificio que se construyó. De alguna manera, diríamos, incitó o favoreció el que a lo largo de los siglos se fuera conformando la Rúa Nova.